bajo la concentración en Guayaquil convocada por la alcaldesa Cintia Viteri a lo largo de la avenida 9 de octubre. Y también dice abajo, los festejos por el 9 de octubre fueron temprano. Esos son los dos titulares, al igual que los que hemos leído de Diario Expreso de Guayaquil, el diario de la vida nacional. Ahora sí vamos a saludar a Stalin Poveda, el director del programa. Stalin, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, ecuatorianos. Albita, ¿cómo va usted? Buenos días, Alcides, gusto en saludarlo. Lo veo difónico, todavía lo siento difónico, lo escuchamos difónico. Espero su recuperación, no haga mucho esfuerzo. Las cuerdas vocales se sensibilizan demasiado, se inflaman y después se puede convertir esto en un serio problema. Carlitos Pacheco, buenos días, ¿cómo está usted? Guayaquil marcha por el trabajo. Yo le agregaría por la paz y por la democracia. Y dice que en Quito se negocia el fin del paro. Negociar el fin del paro es negociar la paz, la democracia y poner en orden la institucionalidad en el país, mi querido amigo. No se trata de negociar con grupos antagónicos o de presión social y darle a cada uno, de acuerdo a la parcela que maneja, sus satisfacciones. Eso sería terrible, porque a lo que aquí está afectado es el valor democrático y el valor institucional y la paz. Esta última, un derecho de todos de vivir en un escenario de paz y de seguridad, como primera responsabilidad del Estado, que no la tenemos, y como primer derecho de los ciudadanos que la demandamos. El día de ayer, en algunas ciudades, se dieron concentraciones multitudinarias, matizada también por algún ambiente previo de desorden, de anarquismo, de confrontación de otros grupos que están plenamente identificados con las fuerzas públicas. En el caso de Guayaquil, ayer se dio una convocatoria multitudinaria. Cientos de miles de personas con un símbolo de transparencia y con un símbolo que refleja paz, una indumentaria blanca, como se ve hoy día en la foto y como todos, casos en su mayoría, asistían a esta convocatoria. Y también se dieron en otras ciudades, por supuesto con menor impacto. Paralelo a eso también se daba en la ciudad de Quito otras manifestaciones. En estos últimos 2 días el movimiento indígena tomó distancia de lo que había venido siendo afectación en su rol de gremios y de movimientos indígenas que habían determinado un elemento de presión social, de demanda social y de movilización. Y era que se le imputaba responsabilidades en relación a que, sobre pretexto del derecho a la resistencia, se habían combinado prácticas condenables, conductas que deben de ser sancionadas, que tenían que ver con la delincuencia, esto es muy importante, señor, y con la violencia. En la violencia, el ataque a estructuras públicas y privadas. Y por cierto, en lo que se refiere, señores, a la delincuencia, el atropello y el ataque a las personas que transitaban, que tenían abiertos sus negocios y que fueron sometidos por el AMPA, por la delincuencia común. Bueno, y no tan común, porque en medio de esto, hoy se ha podido establecer que ha habido infiltrados, como lo han hecho las denuncias oficiales del gobierno, en relación a financiamientos
a cada una de estas personas que anarquizaban con la violencia y con la delincuencia las protestas que legítimamente algunos actores sociales y gremiales estaban demandando en las calles las rectificaciones de las medidas que el gobierno había tomado. El gobierno, por otro lado, después de 7 días, hay que analizar si ha habido un manejo adecuado de crisis. Cuando se planteó el tema de la eliminación de los subsidios, se hablaba de que inmediatamente íbamos a recuperar $1.700.000. Perdón, 1.700 millones de dólares. Sin embargo, 7 días después hemos perdido como 2.400 millones en lo que hemos dejado de producir. Pero lo perverso de esto es que ha tenido que pagarlo el pueblo ecuatoriano. Para aquel que supuestamente era la medida respecto a la eliminación de los subsidios. No solamente lo pagó en la elevación del combustible, sino también en toda esa cadena productiva de servicios y productos finales, a las cuales, aún teniendo dinero para comprarlas, la escasez y la ausencia de estos productos en el mercado cada día es notoria. Luego de estas grandes marchas multitudinarias, en el caso de Guayaquil, que tenía un objetivo: fortalecer la institucionalidad, la democracia y darle un mensaje al país de que cuando las voluntades colectivas se unen alrededor de derechos que no se negocian, como aquel que tiene que ver con la seguridad y la paz y la libertad, debe haber esa conciencia colectiva del empoderamiento de estos derechos que salga por sus fueros y defensa de los mismos. Pero no en la teoría, sino en la acción. Después de estas grandes concentraciones, en el caso de Guayaquil, donde se dijo que la democracia no caerá en las calles de la ciudad de Guayaquil y que la paz en el desarrollo mismo de esa conciencia social tiene que constituirse en esa conducta social de defensa de ese derecho y de esos valores. Le dio un vuelco al hecho de que estas fechas tan memorables para la ciudad de Guayaquil, para los ciudadanos, su agenda fue trastocada, convirtieron ese momento, esa debilidad o esa afectación, como dijo el expresidente, perdón, el ex alcalde de la ciudad de Guayaquil, en una oportunidad para encontrar nuevamente fechas y momentos históricos de lucha gloriosa y de libertad, caracterizada por nuestro pueblo, por nuestro país. Al final queda una interrogante. Después de estas marchas masivas, ¿qué? Y es una interrogante para una reflexión. Esto tiene que seguir, pues. Porque la convocatoria se hace. Los ciudadanos responden a la convocatoria. Regresan a sus casas y a sus habituales actividades. Y luego nos preguntamos si que estas manifestaciones masivas de convocatoria aportan a una resolución a esta contradicción casi antagónica entre el gobierno y los movimientos sociales, que ponen como condición para un diálogo y de poner las medidas y de poner la presión social, que el gobierno deponga la medida. Como es una posición casi inalterable, cuando se ponen los dos lados en esa posición, decíamos que ayer
debía haber un tercer legítimo contradictorio. Yo creo que sí, una respuesta a estas multitudinarias convocatorias que se dieron en algunas ciudades, especialmente en Guayaquil. Es un poco decirle al país, al poder y a la presión social que los momentos por los que atraviesa la nación, las convocatorias masivas de representación y de defensa de la democracia y la paz, rebasan esas aspiraciones que en su mayoría son parcelarias. Es decir, estas reivindicaciones de orden individual quedan subordinados al objetivo central, al objetivo general de reivindicación y consolidación de derechos y principios de la convivencia social, que es la paz, la democracia y la institucionalidad. Después de estas grandes convocatorias, debemos suponer que los indígenas, y que entiendo están en un proceso de diálogo, retornarán a sus comunidades. Los transportistas tendrán que salir a cumplir con sus actividades. Las carreteras tienen que ser despejadas. Y sí sería interesante saber cómo se concretan los diálogos y qué es lo que se pone en la mesa de la negociación. Lo que no es negociable es el valor de la paz, de la seguridad y de la democracia y de la institucionalidad. Por lo tanto, imagínese usted que se negocie la rectificación de las medidas tomadas por el gobierno, o que se negocie y que el gobierno deponga la decisión. Sería un pésimo precedente. Yo creo que deben de encontrarse otras formas en la negociación, en la mesa de negociación. Deben de haber otros tipos de compromisos y de acuerdos para lograr traer al país a un escenario de paz para poder desarrollar con normalidad nuestras actividades. Presentamos a nuestro primer invitado, el señor Fernando Valdaflores, activista político. Nos conectamos con él vía telefónica. Fernando, es un placer saludarlo. Stalin Poveda y Alcides Montilla en esta mesa de diálogo. También está con nosotros Alba Bustamante para pedir su opinión y un análisis de la coyuntura que vive el país, de la situación política, de todo lo que ha significado esta presión en el orden social, este valor de la resistencia matizado con delincuencia. Qué pena que se haya distorsionado todo este proceso y violencia. Y en medio de esto, el país cada día amanece con una novedad que tiene que ver con radicalizaciones de marchas, de las marchas, con novedades respecto a que grupos que están prácticamente insertados deliberadamente para formar el caos son los que hoy prácticamente pusieron la cara del país, la menos esperada, pero la más condenada, y que debe de realmente sancionarse ejemplarizadoramente, la violencia y la delincuencia. Buenos días, Fernando. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Hay dos cosas que deben estar claras, ¿no? Primero que todo, es necesario entrar a un verdadero proceso de diálogo. Se dice que, por un lado, por el gobierno que ya se está en ello. Sin embargo, algunos líderes indígenas dicen que todavía no se está en el diálogo. Debería haber una vocería coordinada, conjunta, para darle tranquilidad y que no exista esa incertidumbre o esa duda con respecto a cómo está avanzando el proceso. Por otro lado, está clarísimo que los desmanes, el caos que se ha producido, ha sido efecto de la infiltración de grupos que han tenido precisamente esa misión, caotizar el país. Pero también es responsabilidad de los grupos que protestan pacíficamente, sea indígena o de cualquier sector social, diferenciar esa protesta, dejar en claro que no es
bueno, los ecuatorianos lo sabemos, pero se necesitan pronunciamientos contundentes y acciones también más contundentes de parte de ellos para que esos infiltrados no puedan seguir caotizando el país. Está claro que hay un gran interesado de que no haya paz, de que se transmita a nivel nacional e internacional la idea de que los ciudadanos están saliendo a protestar y caotizar las calles. Y el responsable, el gran responsable, es el expresidente Rafael Correa, que con sus declaraciones de ayer ha dejado en evidencia cuál es su verdadera intención. Él ha dicho claramente que en casos de gran conmoción social, de caos, se puede ir a unas elecciones anticipadas y que él desea ir a elecciones anticipadas a la presidencia de la República. Eso nos aclara un panorama, y es que ante la situación de que Correa no puede venir al país, bueno, puede, pero vendría a la cárcel, producto de una boleta de prisión que se emitió por el caso de mi secuestro en Bogotá, en donde él está vinculado y acusado, y si viene al Ecuador recibirá una condena. Pero sin embargo hay otro juicio que está pendiente, que es el de casos sobornos, en donde sí podrá ser juzgado y condenado, y definitivamente quedará enterrado políticamente. Y esa esperanza absurda que tienen los correístas, de que él podría venir al Ecuador a ser candidato, eso tiene que estar clarísimo, eso es literalmente imposible. Correa no puede volver. Bueno, él tiene conciencia de que no lo dejarán ser candidato, a pesar de que se ha ofrecido a ser candidato en esa coyuntura de llamamiento a elecciones anticipadas. Así es, Correa no puede ser candidato, eso ya que se lo metan en la cabeza de una vez todos los correístas, sus aliados, la cúpula correísta. Porque están jugando al miedo, y al cuco, ¿no? Dice, uy, viene Correa, ¿no? Así es, esta caotización, si es con ese objetivo, es en vano. Mire, este gobierno no va a ser derrocado, también ténganlo claro. Les voy a decir por qué. Todos creo que tenemos la edad suficiente para haber vivido los últimos derrocamientos. Estoy hablando de el de Yamil Maguad, Abdalá Bucarán, el de Lucio Gutiérrez. Y aquella vez se reunieron algunas condiciones que hoy no se reúnen. La primera es que los grandes jeques de la política habían decidido que el gobierno debía de terminar su periodo. Se habían confabulado en las fuerzas políticas. Hoy eso no está pasando y es evidente. Segundo, había también, al contrario, refiriéndome al primer punto, al contrario, los líderes políticos se han pronunciado en favor de mantener la estabilidad democrática en el país. Segundo, recordemos que incluso la prensa tenía una cierta posición que beneficiaba ese ambiente de que el gobierno tenía que terminar. Hoy vemos en cambio que todos los medios de comunicación apoyan el sistema democrático. Incluso hasta los programas de farándula, veo que no dan farándula, sino que están en vigilia, pidiendo porque se retorne a la paz, se retorne a la tranquilidad y al trabajo. Esas condiciones no existen. No existe un Paco Moncayo, en su momento también no existe un Lucio Gutiérrez, que aparezcan como la punta de lanza de esas revoluciones que tumbaron los gobiernos. No lo hay. Más bien el pueblo se ha dado cuenta y tiene clarísimo que el caos está siendo propiciado por personajes que no nos representan a los ecuatorianos. Es por eso que esa fantasía, esa ilusión que tienen los correístas o aquellos inconsecuentes con el país que creen que aquí el Ecuador tiene que seguir tumbando y tumbando el gobierno, no será una realidad. Y los ecuatorianos tenemos que tener claro, miren, no se trata porque tal vez unos estén conformes con este gobierno, otros sean leninistas, no, se trata de que tenemos nosotros que tener claro que el Ecuador no puede ir de tumbo en tumbo.
El Ecuador no puede seguir vendiendo su imagen de un país donde la democracia es tan endeble que por la insatisfacción sobre una medida ya la gente puede salir a la calle y derrotar un gobierno. Eso no nos beneficia en ningún sentido. Nosotros tenemos que fortalecer el Ecuador de tal manera que las instituciones sean fuertes, de tal manera que la democracia sea fuerte. Países como Colombia, por ejemplo, tiene guerrilla, tiene terrorismo, ha tenido crisis económica tremendas, se han descubierto casos de corrupción donde partidos políticos enteros han estado involucrados. Pero allá ni en sueños la gente piensa que un gobierno puede ser derrotado. Correcto. ¿Por qué? Porque allá hay instituciones fuertes, hay instituciones fuertes. La institucionalidad es lo que tenemos que recuperar. Correcto, y aquí, en el Ecuador. Perfecto, pero lamentablemente aquí en el país, cuando usted hace su análisis, que me parece muy interesante, sobre que en las calles están las organizaciones laborales, campesinas, étnicas, no están los partidos políticos, no están los líderes políticos. Eso habla de que es necesario fortalecer una estructura de partido que realmente responda al interés y a los objetivos generales de la estructura de una república, de un Estado de Derecho y de los valores democráticos. Y de todo lo que ha pasado en el Ecuador, tanto derrocamientos, incluso lo que está pasando ahora, también es consecuencia de la falta de organizaciones políticas fuertes. Las organizaciones políticas son las que son llamadas a ejercer el control democrático de la sociedad y la fiscalización de las instituciones y del Ejecutivo. Pero como aquí no hay organizaciones políticas fuertes, verdaderas, desde hace muchos años, es que sucedió lo que sucedió con el correísmo. Y no me digan que ser un partido político fuerte es llenar la calle 9 de octubre. No, eso es una fantochada política a la final. Eso es un fanatismo, eso es al fragor de causas puntuales o líderes electorales. Organizaciones políticas fuertes. Hablo de que nosotros tenemos que ser responsables con la sociedad, organizando formación política, capacitación, escuelas de legisladores, vocerías oficiales en las 24 provincias del país, hacer mesas de trabajo constantes, tener verdaderas estructuras organizadas en las provincias y en los 221 cantones, hacer un verdadero trabajo. Pero a veces a los líderes políticos eso no les interesa, porque se sabe que se puede ganar elecciones mediante el caudillismo, mediante propuestas con publicidad y marketing político bien organizadas, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a pensar de otra forma. Tenemos que ser más maduros y más responsables con el país. ¿Y cuál es usted la evaluación del manejo de la crisis por parte del gobierno? A mí la impresión que me da es que esto estaba de alguna manera anunciado. Las medidas que se tomaron inmediatamente, a 10 horas después, ya estaba activada una protesta social con violencia y con delincuencia. ¿Y cómo es posible que no haya un servicio de inteligencia militar de la Casa de Gobierno que advierta pues toda la penetración de actores externos que ya venían diciendo y vienen planteando, no de ahora? Este tema de plantear las elecciones adelantadas no es de ahora, pues, no es por esta crisis, pues. La vienen planteando desde hace aproximadamente un año, ¿ya? Sin embargo, no ha habido una previsión que realmente un poco frene la situación a la que estamos ahora viviendo en el país. Mire, lo que sucede es que a este gobierno le falta la malicia que en su momento sí tuvo el gobierno de Rafael Correa. Por eso no tiene la inteligencia de parte de sus funcionarios ejecutivos para prever situaciones como esta. No quiere decir que no tengamos equipos de inteligencia, o el Estado no cuente con los mecanismos para hacer una visión prospectiva y retrospectiva de lo que está pasando a nivel de inteligencia. Y lo que sucede es que el correísmo está infiltrado en todas las instituciones. La inconsecuencia está infiltrada en todas las instituciones. Y tal vez el presidente tiene a su lado gente leal
a él o a su proyecto político. Pero le aseguro 100% que en cambio esos leales a su lado tienen personas infiltradas o tienen personas que todavía guardan en su corazoncito el nombre de Rafael Correa. ¿Por qué? Porque ese era un gobierno tan corrupto que guardaba lealtades con base a los beneficios económicos de negociados, coimas, sobornos que les daba a sus colaboradores. O sea, no podemos negar que hay gente que tiene lo que tiene y antes no tenía nada, y que tiene, y hablo de funcionarios del correísmo, y que tiene lo que tiene gracias a Rafael Correa. Algunos le deben hasta la mujer a Rafael Correa. Entonces, obvio, ¿cómo no van a tener el interés escondido de que caiga la democracia, de que se desestabilice el gobierno y que puedan soñar con el retorno de aquel que les dio de robar a través de las coimas, de los sobornos? Era una lealtad increíble la que generaba esa forma de gobernar de Rafael Correa mediante la presión y la corrupción. Ahora, lo que debe hacer, lo que hizo Lenín Moreno, una vez que se desataron estos desmanes, como por ejemplo trasladar la sede de gobierno a Guayaquil, de alguna manera fue como dejar con los churos hechos a quienes protestaban en Quito. De otra manera también se entiende que fue para precautelar su seguridad y también la seguridad de los funcionarios de las instituciones, y tratar de evitar ese enfrentamiento, ¿no? Y esa foto de un presidente huyendo en una camioneta o escapando en un helicóptero, ¿verdad? Y de alguna manera allí empezó a moverse la estrategia, ¿sí? Estrategia que le funcionó porque se evitó ese enfrentamiento y además obligó también a los líderes locales de Guayaquil a ser defensores de la institucionalidad y de la democracia. Veamos que al principio la alcaldesa de Guayaquil emitió un pronunciamiento en el que dijo que se había puesto una víbora dentro de una canasta de manzanas. Discurso que no contribuyó en nada a la paz, más bien fue un discurso agitador que alentó las protestas, y luego el exalcalde Nebot respaldó lo dicho por la alcaldesa. Pero cuando Lenín Moreno llega a Guayaquil, recapitulan y ven en esto también una oportunidad de hacer una demostración de fuerza de su liderazgo en Guayas, evidentemente aupados en la solidaridad de los ciudadanos que evidentemente íbamos a salir en Guayaquil a las calles. Pero también, si usted lo ve por otro lado, el gran jugador allí fue Moreno, porque obligó a estos líderes guayaquileños también a ser consecuentes con lo que pasa en el país. Sí, pero ahí yo hago una pregunta. Después de esas grandes convocatorias en Guayaquil y otras ciudades, la gente se pregunta ¿qué contribución tiene esa gran movilización? Tú regresas a tu casa, sigue el paro. ¿Sí? Bueno, sí, no solo en Guayaquil, sino en todo el país. Esto debería ser un símbolo de que los ecuatorianos, los verdaderos ecuatorianos, somos gente de paz, somos gente que queremos seguir trabajando y que no queremos el caos. ¿Y hasta qué punto, Fernando, no cambiamos un poco la estrategia y la táctica como lo hacen los conspiradores? Y acá lo harían por la libertad y la democracia, que estas convocatorias no sean 15 o 20 minutos, ¿no?, donde hay las proclamas y los discursos, sino que sea una especie de resistencia ciudadana con brazos caídos, sentados en las calles esperando una solución a los temas. Mire, y eso es un sueño, ¿no? Es un sueño y tal vez una quimera, porque repito, no tenemos organizaciones políticas fuertes, y aquellas cosas solamente suceden cuando hay estructuras organizadas, no nos engañemos. Todo lo que sucede en el país
depende de las decisiones políticas, el precio del agua, de la luz, de las obras públicas que se realizan, todo depende de una decisión política. Y tiene que haber estructuras organizadas para que cosas así sucedan. ¿Por qué los indígenas salen de manera organizada? ¿Por qué se mantienen durante varios días? Porque son una estructura organizada. Correcto. Si nosotros no tenemos estructuras organizadas, no podemos generar ese tipo de activismo, que son políticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Los únicos que sí pueden mantener esa resistencia así organizada son los indígenas. Tenemos que seguir llamando a los ciudadanos para que salgan a las calles, aunque sea por horas durante el día, aunque no tengan que regresar a sus casas. Perfecto. Pero también lo que sorprende es que esa capacidad que tienen los indígenas para mantenerse en la calle en cantidad de miles. ¿Cuántos podrán haber en Quito? Claro. ¿Serán unos 3.000? ¿Serán unos 4.000? ¿Y cómo les dan de comer a ellos? Claro. Entiendo que tal vez el primer día pueden haber traído sacos, bolsas con comida. No, ellos tienen mucha experiencia en la forma como se organizan y cómo encuentran sus aliados en el transcurso de esa resistencia. Exactamente, con granos, con cosas. Pero póngale usted por cabeza cada indígena, en el peor de los casos, $2 por desayuno, 2 por almuerzo, 2 por cena. Estamos hablando de $6 y multiplíquelo en el caso de que tengan 5.000 en la calle, ¿verdad? Eso es mucho dinero. ¿Sí? Eso es demasiado dinero. Estamos hablando que ellos pueden gastar 60.000, 70.000, 80.000 por día en la calle. A la final uno también tiene que preguntarse de dónde viene todo ese dinero. Perfecto. ¿Quién lo financia? Y allí es donde nos da a nosotros mucho que pensar. Bien, Fernando. Sin embargo, sí, Fernando, queremos agradecerte tu atención en este contacto telefónico, tus reflexiones, tus análisis que han aportado al esclarecimiento realmente en la situación que hoy vive el país. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá con el Ecuador retorne a la paz y la tranquilidad que merecemos todos los ecuatorianos. Es lo que deseamos. Gracias. Nos vamos a una pausa, pero antes queremos compartirles un mensaje de la ATM. El paso peatonal elevado inclusivo con ascensor y paraderos que se construirá en la avenida Delta para los estudiantes de la Universidad Estatal es parte del camino de la innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. ¡Qué felicidad! Hoy en Puna disfrutamos de agua potable porque construyeron una plantota que convierte el agua salada en agua potable. Con esta agua, cero enfermedades. ¡Que sigan llegando las obras! Sí, con tecnología avanzada de ósmosis inversa, purificamos el agua directamente del mar, sin sustancias químicas, ofreciendo salud y bienestar a más de 5.000 habitantes en la isla Puná. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. En agosto, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 7. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. Trabajamos para hacer las vías más seguras. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Muchísima atención, y esto lo quiero dejar absolutamente claro, a los ladrones en pandilla y a los agitadores a sueldo que han caotizado la ciudad, no van a tener el mínimo de tolerancia con este municipio. Y le aviso a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a la Gobernación del Guayas que cuentan con 1.800 agentes del municipio entre bomberos, ATM, metropolitanos, justicia y vigilancia, agentes de mercado, que cuentan también con maquinaria pesada para despejar vías, que cuentan con patrulleros y con motos, que cuentan con la Corporación de Seguridad Ciudadana y sus cámaras, porque podemos discrepar con una medida económica que ha tomado el gobierno.
Pero para defender la ciudad, señores, vamos a estar todos juntos. Este 13 de octubre, la renovada Tri enfrenta a Argentina y usted lo vivirá por Radio Atalaya. Este domingo, a las 9 de la mañana, desde el estadio Manuel Martínez Valero de Elche, Alicante, en España, estaremos en vivo junto a la tricolor. Todo por los 680 kHz del sistema de emisoras Atalaya. Atalaya, 75 años siendo la radio más deportiva del país. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Gracias por estar en compañía de su programa Sin Amarres. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como Radio Atalaya. También estamos siendo retransmitidos en YouTube como Sin Amarres. Ahora le queremos presentar al señor Gustavo Larrea Cabrera, director nacional de Democracia Sí. Bienvenido. Le damos la bienvenida a Gustavo. Realmente es un honor para nosotros tenerlo en esta mesa de diálogo y que usted esté en la ciudad de Guayaquil, donde de alguna manera el día de ayer se dieron hechos muy importantes en grandes convocatorias masivas a la ciudad de Guayaquil, ¿no?, que proclamaban y pugnaban por el restablecimiento de la democracia, de las libertades y de la paz. Este escenario, este derecho que fundamentalmente debemos recibirlo todos los ciudadanos por parte del Estado como responsabilidad privativa, no lo tenemos. Se anarquizó, se alteró, matizado con violencia y delincuencia. Y esto es una de las grandes preocupaciones, porque está atentando a una estructura democrática y a un valor de un Estado de Derecho. Y eso realmente decían los discursos del día de ayer de Cintia Viteri, que la democracia no caerá en las calles, ¿no?, de la ciudad de Guayaquil. Pero uno se pregunta, después de estas grandes convocatorias, ¿qué? Pero antes de hacerse ese interrogante, uno debe preguntarse, ¿cuál es el punto de inflexión que llegamos a esta situación? Buenos días y bienvenido. Queremos un poco su análisis, su visión en esta coyuntura muy delicada que vive el país. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí en Atalaya. Creo que hay problemas que se derivan de las medidas tomadas, pero hay problemas que vienen de atrás, de hace no solo décadas, siglos, diría yo. Y los problemas con los pueblos indígenas es que estos pueblos han sido históricamente sujuzgados, vilipendiados, subordinados, oprimidos, marginados, no incluidos en el desarrollo económico, social, no respetados. Y creo que aquí hay un problema estructural, un problema de fondo, quiero decir con esto, un problema que implica, por ejemplo, voy a poner varios ejemplos, la población indígena de los Andes ecuatorianos, en el proceso de reforma agraria se le entregó tierra comunal, a diferencia de la población campesina de la costa y la Amazonía ecuatoriana que tuvo título de propiedad. Fíjate esa diferencia. Esa es una diferencia muy importante porque las comunidades indígenas que tienen títulos de propiedad comunales de 1.000, 3.000 hectáreas, no pueden hipotecar la tierra y por lo tanto no son sujetos de crédito. Claro, ellos no. Esa es una diferencia. La estructura de la propiedad de la para tierra, nada no cambió. La dejaron ahí sometida. Exactamente. Con todo. La reforma agraria no resolvió. Colonial, ¿no? Es un signo colonial. No resolvió el acceso al mercado. Has hecho notar esto que me parece muy importantísimo de la sociología política, ¿no? Y si se dio eso en parte porque el proceso de reforma agraria consideró que la hacienda pase una parte de ella, la no productiva, a manos de los indígenas y no se parcializó, aquí en la costa se entregaron y en Amazonía 50 hectáreas para la explotación agropecuaria. Ese cambio es muy importante, entonces tienes un problema. Segundo, cuando tú hablas de precios de sustentación, que ya es limitado en el caso de la costa, pero al menos algunos productos tienen precios de sustentación, en el caso
de la producción de papa, maíz de la sierra. Banano. En el caso de la costa, banano, arroz, pero en la sierra, te digo, papa, maíz, habas, chochos, etcétera, fruta, no tiene ningún precio de sustentación. El gran problema, claro, es que el intermediario va y compra el quintal de papa a $3. Entonces, ¿quién le cuesta producir ese quintal de papa? Sin duda, si tuviera un salario o un ingreso económico, le costaría mucho más de $3. Es decir, el tema es que es una economía de supervivencia y ahí hace falta una política de desarrollo agropecuario integral. Hace falta fortalecer la producción, acceso al crédito, que es un gran problema. Los índices de pobreza más altos están en las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar. En parte también Cañar, me estoy olvidando de Cañar. Sí, en las 4 provincias es donde más pobreza hay. Mayor desnutrición infantil, etcétera. Ahí es necesario que en los sectores de extrema pobreza el Estado llegue con el bono de desarrollo humano hasta superar la pobreza, que durará probablemente algunas décadas. Sea focalizado y temporal. Exactamente, porque ahí tiene sentido un subsidio temporal, pero no tiene sentido subsidiar al sector alto de la sociedad, pero aquí sí es necesario una política social. Tienes problemas en educación. Se avanzó en el tema educativo en la década del 90 y 2000, pero a partir del 2010, cuando se crean las escuelas del milenio, desaparecen las escuelas comunitarias porque se centraliza una escuela grande, pero esa escuela grande está a 20, 30, 40 kilómetros de la comunidad. Por lo tanto, muchos niños dejaron de estudiar. Entonces, perdieron el acceso a un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Hay que reconstruir las escuelas comunitarias. Los subcentros de salud, porque el régimen anterior se le ocurrió que los subcentros no eran importantes y que lo importante eran los hospitales, porque ahí hacían negocio en la construcción de los edificios, digamos las cosas como son, y con una desidia absoluta, con una falta de comprensión de los problemas sociales del país, destruyeron la red de subcentros de salud en el campo. Entonces tienes una política de salud, una política de educación, una política económica, una política intercultural. Se le reconoce el idioma quichua, que hablan más de 2 millones de ecuatorianos como idioma, y sin embargo no tienes una estructura educativa en ese idioma sólida, es una estructura muy débil, y además la educación no le sirve a ese indígena porque no está adaptada a la producción agropecuaria. Salen de bachilleres y no tiene nada que ver el bachillerato con habilidades, igual que pasa igual en la costa, porque aquí no tenemos colegios de banano, de arroz, de productos del mar. El problema también no solo es en la sierra. Correcto. Pero ahí estos problemas son más graves. Ahora yo quiero, frente a tu análisis, me parece muy interesante, Gustavo. ¿Y cómo recomponer o generar una concertación en ese tejido social, ¿no es cierto?, de representaciones, para articular un plan mínimo de desarrollo, de crecimiento, de cerrar la brecha de exclusión? Dialogando con ellos, acordando con ellos ese plan. Ellos han hecho una serie de propuestas, han venido haciendo a lo largo de los años. Ustedes se acordarán de Foderuma, del Fondo de Desarrollo Rural Integral. Ese fondo, en el periodo del gobierno del ingeniero Febres Cordero, desapareció ese fondo. Hurtado ese fondo. Hasta ahí llegó el fondo. Hasta ahí yo y después se acabó. Eso fue con Roldós, incluso con la dictadura militar. Sí. Pero el Foderuma de algo servía para atender problemas de apoyo a la producción agropecuaria, pero también a la producción artesanal y textil, porque el pueblo indígena, además de ser agricultor, es artesano y es textilero. Es decir, el abandono de no tener un programa. Ese programa hay que construirlo en consenso con los pueblos indígenas, pero también con los pueblos montubios de la costa, también con los agricultores de la costa, que también requieren precios de sustentación, que también requieren facilidad al crédito. Te voy a poner ejemplos. Si en la sierra no hay acceso al crédito, en la costa, ¿qué pasa con el arrocero? Que cada vez que necesita crédito tiene que volver a hacer el trámite y no se hace un solo trámite con crédito preaprobado por el número de hectáreas que tienes, sino que cada 3 o 4 meses hay que volver a hacer el trámite. O cae el chulquero. Y generalmente cae el chulquero porque la demora del crédito es tanta. Hay que agilitar el sistema financiero. Correcto. Pero el programa debe ser escuchándoles a ellos, porque ellos tienen planteamientos también. Me pareció bien, el día de ayer escuché a algunos funcionarios del gobierno hablando de esto, de un plan.
Pero claro, ese plan está bien que lo planteen, pero hay que sentarse a la mesa con los dirigentes indígenas del país y de cada provincia y cantón y acordar un programa de desarrollo agropecuario que respete la identidad de ese pueblo y que lo entienda. Claro, lo que pasa es que por coyuntura y juegos de intereses se generan este tipo de diálogo, solo en una coyuntura de crisis. Lamentablemente y no hay es así. sostenibilidad estructural de un proyecto de identidad nacional en este sentido. Pues. Así es. Y ahí hay una miopía política. Total miopía política. Una ceguera política. Que viene no viene solo de el joven de Bélgica, el ex joven de Bélgica, el señorito, sino que no es solo él, sino viene desde atrás. Desde atrás. Es decir, mira, no entender que una nación solo puede construir su futuro a partir de sus raíces es no entender, en definitiva, la situación del país y tener solo en momentos de angustia, de crisis, oídos abiertos o puertas abiertas. Solo cuando hay exigencia. Gustavo, en homenaje al tiempo, apretemos los temas porque es importante conocer comentarios sobre lo que está pasando actualmente en el país. Mira, y creo, para finalizar esta idea, simplemente, es parte de la, porque es parte del análisis. Si tú no apoyas la producción agropecuaria, no entiendes lo que es el país. Entonces tú tienes el modelo de sustitución de importaciones. No, que ahora vamos a hacer el modelo, no sé cuál. El modelo está trazado por la historia. Es nuestro propio ADN. Que cuando no se le atiende, genera momentos de crisis y caos. Ese es el problema estructural. Ahondado con una medida durísima, como la quitada de los subsidios. Que genera el temor de determinados sectores de que la afectación va a ser muy grande. Creo que por eso son necesarias medidas compensatorias. Igual que se hizo con el sector de la transportación, acuerdos para medidas compensatorias, lo mismo creo que es necesario hacer con los pueblos. ¿Pero por qué no se hace antes? Sobre el marco de un diálogo social que ha planteado y ha tomado como base el gobierno. Porque a veces, para llegar a los acuerdos y tomar la medida. Porque a veces el diálogo se hace con un sector y no se hace con otros sectores. Cuando hablamos de diálogo, el diálogo tiene que ser, desde luego, con los sectores productivos del país, pero el sector productivo no son solo 1,000 o 2,000 empresarios. Este es un país que tiene 850,000 unidades de producción agropecuaria y que no lo entienden los gobernantes ni sus líderes. Tenemos más de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas urbanas, servicios, comercio. Aquí el bucero, el taxista es propietario del taxi. Esto no es Colombia, ni Venezuela, ni Argentina, ni Brasil, ni México, donde la propiedad, una empresa de taxis en Bogotá son 3,000 taxis. Aquí una gran empresa de taxis tendrá 6 o 20, pero el resto son propietarios del taxi. De las más de 200,000 unidades de transporte público hay 192,000 propietarios de unidades. Esa es la diferencia. Pero ¿cómo atendemos esa atomización? Porque también es imposible ponerse a tratar cada característica de cada emprendimiento, de cada acción productiva. Tener claro que la fortaleza de este país... Porque también están dispersos, pues, mi querido. Pero ese no es el problema. Cuando tienes una política pública alineada a fortalecer la producción agropecuaria, agroindustrial, industrial, artesanal, de servicios, de comercio, si puedes atender. El problema está cuando hay ese quiebre, cuando no se atiende y una medida económica termina develando problemas mucho más de fondo. Estructurales. Yo creo que el tema, diría, se avanzó bien la semana pasada con el acuerdo con los transportistas. Creo que esta semana ha sido compleja porque ha habido intentos golpistas. Sin duda alguna ahí hay infiltración. No es una protesta normal que se cierren o se intenten cerrar campos petroleros como se hizo, y más aún dirigido por un asambleísta. Porque se tome la Contraloría. O la Fiscalía, la Superintendencia de Bancos. La Contraloría es especial. Okay, pero eso es una barbaridad, porque ahí hay un interés, desde luego, politiquero de frenar la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción, o el vandalismo de atacar negocios, saquear comercios, anarquizar. Y la gente que está pasando por ahí, caerle a palos, poncharle las llantas, deliberadamente. Ahí hay vandalismo. Y creo que en ese sentido hay que ser... que viene de afuera. Desde luego, porque detrás de esto sin duda está el correísmo. Basta escucharle a la expresidenta de la Asamblea, que devela su estrategia cuando dice hay que exigir la renuncia, que se vaya Moreno. ¿Qué cantan? ¿Qué gritan ellos? Que se vaya. Y elecciones adelantadas. Pero yo le pregunto a usted, Gustavo,
a control remoto se le puede dar tanto protagonismo al expresidente Rafael Correa? Yo creo que no es... para alterar y crear este caos y pretender cumplir su objetivo de poner un gobierno. Eso sí sería un golpe. Él gobernó 11 años y tiene todavía una estructura de poder dentro del país, desde luego que sí, tiene 30 asambleístas, tiene 2 prefectos provinciales, aunque no tenga ni un alcalde, todavía tiene algo de poder. Y tiene pues esa maquinaria que responde a ese interés. Y tiene además a los que asaltaron los fondos públicos tratando de que la sociedad ecuatoriana y el Estado no los juzgue. Entonces tienes ahí intereses muy poderosos. Tienes los contrabandistas de los combustibles que tampoco les conviene la medida. Que un negocio que se estima produjo más de 400 millones de dólares por contrabando. ¿Qué pasa si Moreno deroga las medidas? ¿Qué pasa para la institucionalidad del país? A ver, yo creo que no me haría ese interrogante porque creo que Moreno ha sido más que claro en decir que no lo va a hacer. Yo me haría el otro interrogante. Esta medida es dura y requiere compensaciones. ¿Qué compensaciones va a tener el pueblo indígena? ¿Qué compensaciones van a tener los agricultores de la costa ecuatoriana que requieren también, que les va a afectar la medida y que se requiere acuerdos con ellos? Pero creo que esas medidas deben ser con diálogo. Creo que debemos aprender como sociedad. Requerimos madurar como país, entender que no podemos gobernar de espaldas a los más necesitados. El Fondo Monetario... un ratito. Ahí sobre esto que estabas hablando, Gustavo, yo quiero preguntarte, ¿es acertado la convocatoria a un comité de negociación con los actores para ponerse de acuerdo en estos equilibrios compensatorios que podrían un poco sacarnos de la crisis? Desde luego, y creo que Naciones Unidas hace bien en servir de puente, que la Iglesia Católica también, que los rectores de las universidades ayuden a generar un clima de confianza y un proyecto, un programa donde el pueblo indígena manifieste sus reivindicaciones justas y sus propuestas y se acuerde un proyecto y un programa que no solo sirva para tapar el hueco actual, sino que sirva estructuralmente para que este pueblo pueda salir de la pobreza y la pobreza extrema. La sociedad civil, haciendo uso del derecho de resistencia, han demostrado ser más efectivas que las estructuras de partido, que están creadas justamente como un puente entre el descontento social o el trámite con las funciones públicas, un poco para reivindicar. Es que nunca los partidos van a sustituir a la estructura social, jamás. Por más que lo intentaron debilitar 10 años. Te pongo un ejemplo. Las ligas deportivas que construyeron infraestructura deportiva del Ecuador, viene de nuestra sociedad, viene de nuestras familias. Ahora es que en los últimos años se quisieron apropiar y en parte todavía está centralizado y estatizado el deporte, cuando es la sociedad la que debe asumir el deporte. Para poner el ejemplo del deporte, te voy a poner el ejemplo de las urbanizaciones y la electrificación del país. ¿Quién financió la electrificación de las ciudades? Las ciudades, no fue el Estado. Por eso es que cuando se hace un balance de los bienes de dónde quién invirtió esta plata, la gente, porque las redes de transmisión son de la sociedad. Lo que pasa es que a veces queremos que los partidos reemplacen a la sociedad. No, hay que fortalecer las redes sociales, los clubes deportivos, las asociaciones de productores. Sí, yo creo que el tejido social es fundamental e irreemplazable. Lo que pasa es cuando se quiere usar el tejido social o cuando se lo quiere destruir, como pasó en la década pasada, que dividían a las organizaciones, que incluso llegaron a prohibir las organizaciones para los colegios profesionales, que en vez de se estimule su fortalecimiento, se los debilitó. Yo creo que la estructura y el tejido social es muy importante. Pero hay que organizarlo. Desde luego, y después de una década de ataques, yo creo que el país está recuperando también libertades en este sentido. Desde luego aprovechado por el vandalismo, aprovechado por los intentos golpistas, que creo que están hoy ya derrotados. Gustavo Larrea, una brevísima respuesta. Su candidatura, como antes. No, yo creo que esto está fuera del escenario político. Creo que adelantar debates electorales no tiene sentido. Estamos a un año y medio de elecciones. Lo más importante ahora es actuar con madurez. Las fuerzas políticas requerimos arrimar el hombro para sacar a este país adelante y no dejarnos seducir por intentos golpistas, por políticas populistas, por no asumir responsabilidades. El país tiene una crisis, hay que enfrentarla, hay que salir adelante y esa es la tarea principal de las fuerzas políticas y no la politiquería barata de lanzar candidaturas a destiempo. Y hoy es responsabilidad de todos. Desde luego.
Bien, Gustavo Larrea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por vuestra sintonía. Lo que continúa es Fernando Aguayo en vivo. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Queridos ciudadanos, la mejor forma de homenajear a Guayaquil es defender su libertad y estamos